En pocos minutos les estaré contando qué pasó en este video que acabamos de ver, además de que tenemos un programa cargado de represión. Que le vaya a pasar a él, que le pase a él, cualquier cosa que le vaya a pasar a él. Conmigo normal, no tienen que amenazarme ni nada de eso. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Quiero iniciar este programa mostrándoles el hambre tan grande que está pasando el pueblo cubano. Y es que, hermanos, esto que estamos viviendo ya es más que escandaloso. Este video que les voy a mostrar primero se lo mostré a un seguidor cubano que se encuentra viviendo en Haití. Y señores, esta no es ni siquiera la realidad que se vive en los países más pobres del mundo. Cuba se encuentra viviendo una época prehistórica, parecemos indígenas. Esto que estamos viendo son miles y miles de cubanos persiguiendo un camión de vianda en Santiago, Cuba. Desde mujeres embarazadas con sus niños en las manos hasta ancianos, incluso impedidos físicos, todos pasando un trabajo tenaz, incluso durmiendo por días en la cola para no perder su turno y lograr alcanzar 1 o 2 libritas de vianda. Sin importar que hay niños, ancianos, nos faltan los empujones y las broncas por comprar primero. Hoy somos 100% seguros el país más pobre del mundo, no, del universo. Luego de ver esto yo me pregunto una y mil veces cómo es posible que todavía queden cubanos que defiendan ese sistema. Hermano mío, te estás muriendo de hambre. La propia mala alimentación tiene tu sistema inmunológico débil. A causa de esto te enfermas por cualquier cosa, en un país donde no hay ni medicamentos. La muerte se encuentra respirándote en la nuca y estos asesinos solo están preocupados porque no protestes. Te acabo de mostrar a miles de cubanos matándose por comprar alimentos en Santiago de Cuba y la respuesta de ellos es militarizar la provincia. Como te vengo diciendo en programas anteriores, se creen superior a ti. Tu vida para ellos no vale nada, te ven como escoria, basura. Para ellos solo eres un esclavo, un estorbo para sus negocios, una boca más que alimentar. Te tratan como su mascota, no les importa ni qué comes ni qué viste. Y cuando te ven protestando mucho por hambre, te dejan caer un hueso. Ya ellos no encuentran ni la forma de mostrar el desprecio tan grande que sienten por ti. Te tienen viviendo en una cochiquera. Y esta es la razón por la que ni limpian las calles ni recogen la basura, porque para ellos solo son cerdos viviendo en un corral. Y de aquí en adelante sobre esto trata el programa, sobre cómo reprimen y tratan al pueblo como basura. Quiero que veas como un muchacho de bien, trabajador, emprendedor, de los pocos que quedan en Cuba, es reprimido por un oficial de la seguridad del Estado. Decir que uno, que si eso, que si no tiene que vender, vengan y hablen conmigo normal, no tienen que amenazarme ni nada de eso. El muchacho vende pan de manera ambulante y mientras hacía su recorrido en el día de ayer pasó por frente de una cafetería cuyo dueño es oficial de la seguridad del Estado. Debido al hambre que se está pasando y a que las panaderías en Cuba hoy ya casi ni producen pan y cuando lo hacen de mala calidad, el pan se ha vuelto un producto muy codiciado. Cuando todo esto le sumas que el pan se ha vuelto la principal fuente de alimento del pueblo cubano, no es de extrañarse de que si alguien pasa vendiéndolo, todos se maten por comprarlo. Esta situación le causó tanta envidia al oficial de la seguridad del Estado que, alegando de que le estaban robando a los clientes, lo echó a patadas de la calle. Pero no tienen que hablarme de esa forma, ni tirarme fotos ni nada de eso, porque eso es una violación. Si yo quiero ahora, yo voy y acuso. Si yo quiero, yo voy y acuso. Si yo tengo para acusar, lo voy a subir a internet también, para que lo sepan. De la seguridad del Estado a decirme que yo no puedo vender aquí, que si le estoy robando a los clientes, que si esto, que si lo otro, y al final lo que yo vendo, lo único que ellos venden igual es para más nada, porque ellos se dedican a vender dulces y 20.000 cosas. ¿Por qué a este oficial de la seguridad del Estado no le tembló la mano para maltratar a este chico y sacarlo de su calle? Porque esta es su misión, a esto se dedican, este es el pan de cada día de la seguridad del Estado, maltratar al pueblo. Míralo aquí nuevamente en el día de ayer maltratando, citando y reprimiendo a otro cuentapropista por solo alzar su voz por el pueblo cubano. Mira para acá, mira para acá. Eso para que no sea represalia, para que cualquier cosa que le vaya a pasar a él, que le pase a él, cualquier cosa que le vaya a pasar a él, no es responsable. Cualquier cosa que le vaya a pasar, no es responsable usted. No es responsable. Dictador, soy yo, ¿viste? Activista de derechos humanos, ¿viste? Dictador. No me toca el... Ahí represalia que se está tomando aquí
Pon tu nombre ahí. Joel Aguilera Gandol, defensor de los derechos humanos, de aquí de San Miguel del Padrón. Antes de continuar, me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de la dictadura ni financie la represión contra el pueblo cubano. Antes de continuar con la represión, me gustaría hablarle un poco de lo que se está viviendo en el país. Por un lado, continúan las inundaciones en La Habana, prácticamente ni se puede caminar por las calles. Pobre, que casa andaba con esa moto. Esto cada vez se hace más habitual en la isla. Recientemente se inundó todo el oriente del país. Con esta van 2 veces en La Habana. La causa para todo esto es la dejadez del régimen cubano, la falta de inversión en infraestructura, el pésimo sistema de drenaje. Y esto ya pasa hasta con un mal tiempo. ¿Qué pasará con la isla cuando llueva de verdad? ¿Se nos hundirá? Por otro lado, los incendios en la isla cada vez se hacen más frecuentes. En el día de ayer se incendió la fábrica de papel de techo en La Lisa. Fuego, fuego en La Lisa, fuego en la fábrica de papel de techo. Dios mío, caballero, qué candela. No es para nada de extrañarse que la isla esté cogiendo candela si en la isla nada funciona. Todos los días los cables hacen chispas, se explota un transformador, se explota una balita, se incendia una casa, un almacén. Mira aquí otro incendio en La Habana en el día de ayer. Mira, apaga ahí, no se lo va a la otra casa, vivo. Mira esto, vivo. Mira esto, vivo. Oye, vamos aquí. Mira cuánta aprobación de arriba, vivo. Ahí. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto, cubano que me ves? ¿Hasta cuándo? Dime qué estás esperando, hermano mío. Que no haya nada que salvar, que Cuba sea cenizas y escombros. ¿Cuándo será que te vas a cansar de vivir en esa mediocridad que produce ese sistema? ¿Cuándo será que vas a decir basta, hermano mío? ¿Cuándo? Ojalá que no suceda, pero vivir en esta inmundicia y en esta suciedad solo tiene un final posible. Una peste negra que exterminará a millones de cubanos. Lo estoy diciendo en serio, hermano mío. Cuba es un basurero. Te tienen viviendo en una fosa. Esas condiciones de vida son las mismas que propiciaron las mayores pandemias en el mundo. Mira las condiciones en que se encuentran las bodegas, sucias, mugrosas, bodegas que almacenan los alimentos que tú te comes. Sé sincero, hermano mío, dígame cuántas veces no has visto caminar las ratas en la bodega de tu casa o un ratón muerto en un saco. Hermanos míos, es hora de despertar, dejen de perder el tiempo, dejen de matarse entre sí. Quería terminar con este video, pero la violencia es muy explícita. Es una pelea entre 2 chicas en Santiago de Cuba. Si deseas verlo, te estaré dejando por aquí arribita el enlace o en los comentarios de este video. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México, tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.